¿Cuánto más te puedes divertir siendo tú y creando tu vida? ¿Cuánto más te puedes divertir siendo tú y creando tu vida? Yo soy Celestia Villarreal y traigo este audio para ti para contribuirte con las herramientas de Access Consciousness. En la descripción de este video te dejo más información al respecto. Este video tiene el objetivo de explorar qué puedes elegir acerca de ti mismo, de ti misma, que te permita tener más autoconfianza, estar más empoderado desde la verdad de tu ser, más empoderada desde la verdad de tu ser, y que te permita crear tu mundo con mayor diversión y mayor facilidad. Durante este video, nuestra pregunta principal será esta: ¿cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? Todo lo que no permita esto, lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Te voy a compartir otras 30 preguntas igual de poderosas y voy a ir intercalando esta pregunta principal cada 5 preguntas. Disfruta el proceso y lo puedes escuchar las veces que quieras durante el día o durante la semana, y qué más es posible y cómo te puedes divertir más con esto. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges creer en ti y en tus capacidades? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges actuar desde la autoconfianza y al mismo tiempo aprender y seguir mejorando? Todo lo que no permita esto, lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges vivir desde disfrutar quién eres y en quién te estás convirtiendo al mismo tiempo? Todo lo que no permita esto, lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges sostener tu palabra contigo mismo? Todo lo que no permita esto, lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges usar tu energía para construir en lugar de usarla para dudar? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un dios chillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges confiar más en tu visión que en tus miedos? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges ver posibilidades en lugar de ver problemas? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges crear en lugar de esperar? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges empezar ahora y no mañana? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí?
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges ponerte en movimiento y no rendirte, no renunciar y no ceder? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges terminar todo lo que empiezas? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si eliges avanzar sin poner excusas? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges escuchar tu voz interna por encima de las opiniones externas? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú elijas dejar que tu acción sea más fuerte que todas tus dudas? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges hacer lo que estás percibiendo que es lo más relevante en este momento? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges priorizar tu crecimiento sobre tu zona de confort? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges dar un paso más en dirección a tu meta? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si eliges decir sí a una oportunidad que te reta, pero dentro de ti sabes con total certeza qué es lo que va a crear más para tu futuro y para tu vida? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges mirar hacia adelante en vez de quedarte viendo el pasado? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos 100, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges agradecer en vez de quejarte? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges liderar tu vida en lugar de reaccionar ante ella? Todo lo que no permita esto y todo lo que contradiga esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges mantenerte fiel a tu visión, a lo que en verdad quieres crear para tu vida, vivir y futuro, a pesar de los obstáculos? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí?
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges mantenerte en movimiento en lugar de paralizarte? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges responder con amor en lugar de con miedo? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si eliges sostener tu visión interna con total certeza? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges declarar yo soy prosperidad y actuar en consecuencia? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges ser la causa y no el efecto de tu vida? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges que tus elecciones sean intencionales y no automáticas? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges asumir tu papel como creador consciente de tu más grandiosa vida, vivir y futuro? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges crear aquí y ahora tu nuevo yo desde la nada y sostenerlo con cada elección que hagas? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto más te puedes divertir siendo el ser infinito que en verdad ya eres? ¿Y qué se va a crear en tu vida si tú eliges la forma más alegre y más ligera de aprender algo nuevo hoy que expanda lo que tú quieres ser en tu vida? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges soltar lo que ya no eres y abrazar el gozo de ser auténticamente tú, como verdaderamente eres? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges reconocer, valorar y agradecer que tu autenticidad es el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges reconocer que tú eres un ser infinito y recordar que tú eres un ser infinito? Todo lo que no permita esto y todo lo que contradiga esto lo podemos destruir y descrear
multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se va a crear en tu vida si tú eliges usar todo a tu favor para crear tu más grandiosa vida, vivir y futuro? Todo lo que no te permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Si te gustó este video, te invito a que explores mi canal. Tengo varios 30 por 30 que son grabaciones de 30 minutos que hago todas las mañanas en vivo para compartirte un tema. Puedes empezar con el de diversión y te recomiendo el día 3 que está relacionado con este video. ¿Qué más es posible y cuánto más podemos crear juntos? Gracias y hasta la próxima.